Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno esté en ustedes. Bueno, pues estamos en el Perec 16 de los Romanos y estamos reflexionando en este día, en este Perec, y dice así: yo recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es servidora social en la comunidad de Cencrea, que la recibáis en el Adón como es digno de los escogidos, y que la ayudéis a cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Mashiach Yeshua, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las congregaciones de los gentiles, y también a la comunidad que se reúne en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, y que es primicias de Asia para Mashiach. Saludad a Miriam, la cual ha trabajado mucho en nosotros. Saludad a Andrónico y a Junía, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que además fueron discípulos de Mashiach primero que yo. Saludad a Amplias, amado de mío en el Adón. Saludad a Rubano, nuestro colaborador en Mashiach, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado de Mashiach. Saludad a los discípulos del Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los discípulos de Narciso, los cuales están en el Adón. Saludad a Trifeta y a Trifosa, los cuales trabajan en el Adón. Saludad a la amada Pérsida, en la cual ha trabajado mucho en el Adón. Saludad a Rufo, escogido en el Adón, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito, a Fleconte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filogogo, a Sol Julia, a Nericreo y a su hermana Olimpia, y a todos los escogidos que están con ellos. Saludad a los unos a los otros con ósculo santo. Os saluda toda la comunidad de Mashiach. Mas os ruego, hermanos, que estéis alerta ante los que causan divisiones y ponen tropiezo contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque gente así no sirve a nuestro Adón, Mashiach, sino a sus propios vientres, y con palabras suaves y lisonjas seducen el corazón de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo a causa de vuestra causa. Quiero que seáis sabios para lo bueno, sin mezclaos para nada con el mal. Y el Dios de Shalom aplastará en breve a Hasatán bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Adón Yeshua sea con vosotros. Os saluda Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, Josipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Adón. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la comunidad. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y al que puede confirmaros, de acuerdo a mi solemne testimonio, la redención que fue proclamada por Yeshua el Mesías según la revelación del misterio que se mantuvo en silencio desde tiempos eternos, pero que ha sido revelado ahora por medio de las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, dándolo a conocer a todos los gentiles para que obedezcan a la fe.
Bueno, pues Rab Shaul se está despidiendo. Sabemos que la carta la escribió un escribano. Sabemos que Rab Shaul estaba dando algunos consejos, algunas amonestaciones, algunas exhortaciones. ¿Y por qué? Porque está terminando ya, prácticamente está en un término muy, muy delicado. Está enfilando hacia las situaciones de conclusión, incluso no nada más de su servicio, sino de su propia vida. Y esto, aunque pareciera cierto, no, debemos entender que cuando también nuestra vida está ya por concluir, también el Eterno, aquellos que le tiene por servidores, también les anuncia. Lo fue con Miriam, lo fue con Aarón, lo fue con mismo Moshe. En la gran mayoría de los hombres que han servido al Eterno, el Eterno les ha anunciado su partida. Y en muchos otros casos, cuando no se les ha anunciado directamente su partida, la gente ha sido consciente de que su tiempo de partida ha llegado. En el caso de Rab Shaul, todavía tenía por decirlo así, una colita que había que terminar. Todavía tenía que ir a Roma, todavía tenía que, posiblemente, un sufrimiento de muchas cosas. Se dice fácil estar en la cárcel, pero una cosa es decirlo y otra cosa es estar. Y él pasaría, me parece que serían 3 años en la cárcel. Llegó un momento en que le dieron lo liberaron, pero nuevamente lo volvieron a encarcelar. Y esto ya fue para terminar de alguna manera, ejecutándolo. Y hay situaciones muy difíciles, sobre todo para un hombre de la talla de Rab Shaul. No era cualquier cosa. Sabía que había dejado mucho por atrás, que había dejado mucho en su entorno y en su trabajo. Había habido muchas luchas y muchas pruebas en el caminar, pero estaba viendo ahora el fruto del trabajo, del sufrimiento, de las lágrimas, el clamar del alma a Hashem, y lo estaba viendo con toda esta gente que estaba firme, que estaba caminando, y que menciona tanto parientes cercanos como lejanos, y hermanos y hermanas que habían colaborado y que estaban colaborando con él. Y eso es algo muy hermoso, porque al final del día, en un sentido, se estaba dejando una estructura para que se diera y se continuara con la labor de dar a conocer la fe que había sido dada incluso ya a los gentiles. Y uno de los peligros que al final del día anuncia Rab Shaul, y que a veces piensa que no pasa, se piensa que no sucede, pero la realidad es que sí. Y precisamente acá en este último pasuk lo menciona, y lo voy a releer. Dice en el pasuk 17: mas os ruego, hermanos, que estéis alerta contra los que causan divisiones. Ponen tropiezo contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. A veces es difícil, muy difícil. Hay mucha gente que pone tropiezo. Pero hay gente que también divide. Uno se pregunta, ¿por qué divide la gente? La gente divide lo que mayoría de las veces no trabajó. La gente toma lo que no sufrió ni padeció. Y eso es triste, pero es una realidad. Y si hay algo que
que Rab Saúl sufrió en carne propia una y otra vez es precisamente las cuestiones de las divisiones, que en algunas ocasiones los menciona en algunas de sus cartas, pero que al final del día él cargaba con todo lo que sucedía. Y créame que no era fácil. No era fácil que cuando le anunciaban, pues fíjate que fulano y sultano pues ya se fueron con sultano. O fíjate que ya tal y tal ya se fueron a judaizar, pervirtiendo la doctrina, que pensaron que en un momento dado, después de haber creído en Mashiach Yeshua, la gente por el engaño de que dizque saber más, se va con los grupos judíos que no reconocen a Yeshua, y eso es una gravedad extraordinaria en la vida de una persona, porque preferible estar sin pacto y sin promesa que negar al Mashiach. Porque después, como dice Rab Shaul, después de haberse revelado la gloria del Maserot y del que trajo las bendiciones del mismo, ahora se tiene que negar. Es algo terrible, mis amados, pero sucede. Y desde luego, como decía yo, una de las cosas que causa graves problemas dentro de las comunidades es la división. Está penado, y cuando vemos, por ejemplo, en el caso que hemos visto en estas últimas parashot, Pinhas confrontando a Cosbi, confrontando la rebelión y la rebeldía, porque en el fondo las divisiones surgen de rebelión, de rebeldía y de resentimientos. Muchos, como aquellos que creen que se merecen todo, y aquel que estaba peleando, aquel hombre que estaba peleando el liderazgo con Moshe y con especialmente con Aharón, y que al final del día sucumbe con toda su casa. 250 hombres le siguieron y sucumbieron con él. Y qué decir en la historia del pueblo de Israel, cuando no se estuvo de acuerdo, cuando se puso por delante las emociones, el estómago, pero nunca la mente y el razonamiento y el entendimiento, se dejaron llevar, y eso causa las indecisiones y las malas decisiones, y eso causa mucho daño. Y eso es lo que vivía Rab Shaul, eso es lo que vivía cada rato, porque no podía atender a todos los lugares a donde había ido, y de aquí que le daba la vuelta. No es como ahora nosotros nos subimos en el avión, no es como ahora nos subimos en el autobús o en el carro. En ese entonces, a pie, en la mayoría de los casos, a pie, y dilataban meses y a veces hasta años para poder visitar o revisitar algún lugar, y hubo lugares seguramente que ya nunca llegó. Había comunicación, sí, pero esa comunicación dilataba lo que no se imagina, y esto daba oportunidad a que la gente que no estaba bien parada, bien cimentada en la fe, pudiera ser empujada hacia afuera de la fe, hacia afuera de la enseñanza correcta. Y eso a Pablo, a Rab Shaul, le dolía mucho. Por eso es que hace esta recomendación incluso al final de la carta, porque había algo que estaba seguramente molestándole
es una piedra en el zapato. Era una piedra que constantemente la tenía que estar sacando, pero que al final del día fue un casi, desde que empezó hasta que terminó su vida, estuvo ahí, porque es algo que pasa, es algo que sucede, porque las emociones de los seres humanos tienen un vaivén y a veces se pierde el equilibrio en ello, y a veces gente que realmente caminaba y vivía bien delante del Eterno dejó de hacerlo para dejarse llevar por sus emociones y cometer actos no correctos. Que el Eterno nos ayude a entenderlo y apartarnos de esa gente y a vivir justa y piadosamente delante de Hashem. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.